Buenos días. Buenas tardes. Bueno, a ver, ahí se conectó alguien más. Voy a empezar a compartir. Bien. Bien, ¿están todos listos? Sí. Bien, arrancamos. O sea, yo acá tengo el que es para corregir con ustedes, que tiene marcada la correcta con rojo. ¿Los confunde eso? Si no, saco directamente el color. No, está perfecto, sí. No. Bien, yo porque en general les sirve como guía. Bien. Primera aclaración, la mayoría de las preguntas, si hay alguna que no llega a ser, se los voy a decir cuando la lea y lógicamente me acuerde, pero para que tengan una idea, la mayoría de las preguntas son preguntas reales. Algunas son preguntas reales, un poquito más viejas, y quizás hoy la respuesta correcta con la bibliografía de hoy era diferente de la que se dio en su momento, pero la respuesta está adaptada a la bibliografía actualizada, ¿sí? Entonces, todo lo que vemos ahora, focalicen que de esa forma en general se toma, y la idea es que cada pregunta abre un tema, y del tema ustedes me pueden preguntar lo que quieran, no lo que la pregunta me está hablando, ¿sí? Específicamente. Entonces, arrancamos con esto, dice, pregunta número 1, concurre a la consulta un paciente que tiene el siguiente laboratorio, les dicen el colesterol total 250, el HDL 53, los triglicéridos 215, y aclaran, de acuerdo a la fórmula de Fridwell, ¿cuál es el colesterol? ¿Qué pasa? Cuando uno estudia dislipemia, bibliografía obligatoria, el único lugar para estudiar dislipemia es un Harrison. Cuando uno busca la fórmula de Fridwell, hay dos fórmulas. Una que es miligramos decilitro, que es la que está acá, la que les tomaron, esta fue pregunta de municipalidad, y otra es milimol por litro. La verdad que la fórmula es lo mismo, salvo el número que divide los triglicéridos. Cuando ustedes van con esta fórmula, que es la que dice miligramos por decilitro, uno tiene que hacer colesterol total, 250 en este caso, menos, abro paréntesis, HDL 53, más triglicéridos sobre 5. ¿Me van siguiendo? Colesterol total menos, abro paréntesis, HDL más triglicéridos sobre 5. Si la fórmula en vez de ser miligramos decilitro hubiera sido milimol por litro, que no creo que se los tomen nunca, porque hacerlo mentalmente es bastante complejo, ustedes no pueden usar calculadora, ¿sí? Es la misma fórmula, pero en vez de dividir los triglicéridos sobre 5, los triglicéridos se dividen por 2.21. Imagínense que es mucho más complejo. Entonces, yo siempre digo lo mismo, me parece que la mayor complejidad que puede tener la fórmula es dividir los triglicéridos, ¿sí? Si yo, a ver, lo que les digo no les sirve, se lo borran. A mí no me sirve mucho empezar a ver cuántas veces entra 5 en 215, que son los triglicéridos. Yo entiendo que triglicéridos dividido 5, o sea, que un quinto triglicéridos, la totalidad en una fracción es el entero, es 1. Un quinto es lo mismo que decir el 20% del valor que estoy teniendo adelante. Si yo entiendo que 215 es el 100% del valor de los triglicéridos, 21,5 sería el 10%, lo multiplico por 2, es 43, es el 20%. ¿Se entiende lo que dije? Me siento sola. ¿No puedes repetirlo otra vez, por favor? Mi hijo está haciendo la tarea al lado y se ríe. ¿En qué te perdiste, Negri? ¿Qué querés que repita? La fórmula otra vez, qué pena. No pasa nada, la fórmula es colesterol total menos, ahí un paréntesis, y adentro del paréntesis tenés que poner HDL más triglicéridos sobre 5. Si ustedes sustituyen estos valores por los valores de la pregunta, uno dice colesterol total 250, menos 53, que es el HDL, más triglicéridos sobre 5, que es 215 sobre 5. Como yo les decía recién, si dividen 215 sobre 5 o le hacen el 20% del valor, eso da 43.
53, que es el valor del HDL, más 43, que es el valor de los triglicéridos cuando lo dividen por 5, da 96. Si a 250 yo le resto 96, la respuesta correcta es la opción A, que dice 154. ¿Están bien? Sí, perfecto. Perfecto. Listo. Pregunta número 2. Dice, en el tratamiento con sulfato de magnesio en el infarto agudo del miocardio se indica en situación D, la respuesta correcta dice taquicardia ventricular con QT largo. Para organizarnos, primero recordar taquicardia ventricular con QT largo cuando están hablando de sulfato de magnesio, lo que están apuntando es a lo que conocen como torsada de punta, ¿sí? O taquicardia helicoidal. Bien, independientemente de que acá están hablando de la taquicardia ventricular con el QT largo en el contexto de un infarto, uno tiene que arrancar al revés, ¿sí? Cuando uno piensa en la torsada de punta es una taquicardia ventricular polimorfa, que la genera, que cuando están en ritmo sinusal el paciente por diferentes mecanismos tiene un QT largo. Quizás cuando uno piensa en las variables que alargan el QT, que pueden ser congénitas o adquiridas, entendiendo que es muchísimo más frecuente adquirido que congénito, lo que más les toman son los trastornos metabólicos. Y los trastornos metabólicos que tienen que relacionar con un QT largo son hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Sí. Ahí había para pintar. Entonces, hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. ¿Qué pasa? Lo primero que uno tiene que entender es que el QT normal para la bibliografía obligatoria mide 0,44 segundos. Y en términos generales, cuando uno entiende torsada de punta y entendemos que eso es un QT largo, lo que estamos hablando, van a ver que el punto de corte que dicen es que suelen ser pacientes que tienen un QT mayor a 0,60. Esto no es absoluto, puede tener 0,64 y clavarse una torsada o no hacerlo, o puede tener 0,58 y hacerlo. Denme un segundo. Disculpen. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, doc. Sí. ¿Qué pasa? Si ustedes se acuerdan, ¿sí? Si lo comparan con lo que aprendemos en la carrera, las taquicardias ventriculares polimorfas, y ni hablar la torsada, pero las taquicardias ventriculares polimorfas en general es lo más parecido y lo más cercano eléctricamente a la AFib, a la fibrilación ventricular. Por lo tanto, es muy frecuente que los pacientes que hagan taquicardia ventricular polimorfa tengan repercusión hemodinámica por la taquicardia. Primer concepto, como separando conceptos enormes, si yo entiendo que el paciente va a tener una torsada, porque tiene un QT largo, y supongamos que el QT largo lo tiene porque tiene hipocalcemia, lo primero que tengo que entender es que tengo que corregir el calcio y la causa que lo pone en hipocalcemia. Primer pilar del tratamiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Sí. Segundo pilar que tienen que tener recontra claro es que si el paciente tiene una taquicardia y por la taquicardia tiene repercusión hemodinámica, no descompensado que se taquicardiza, al revés. Se pone taquicárdico y por la taquicardia tiene repercusión hemodinámica, lo que uno tiene que entender es que ese paciente tiene indicación de cardioversión eléctrica. Y tercer pilar para la torsada es el uso del sulfato de magnesio. No por la obviedad de que yo les decía, una de las causas que alarga el QT de origen metabólico es la hipomagnesemia, porque lógicamente si tiene hipomagnesemia yo le estaría dando sulfato de magnesio aparte para corregirle la hipomagnesemia. Pero independientemente de la causa por la cual tenga el QT largo, el sulfato de magnesio se da por vía endovenosa, se utiliza de inicio 1 gramo, porque evita la recurrencia al estabilizar la membrana celular. Bien, ¿alguna duda?
¿Nada? No. Bien. Pregunta número 3. Dice, pacientes 50 años con episodios recurrentes de dolor precordial acuden la última semana por el cual, dolor precordial de la última semana, motivo por el cual acude a un servicio de urgencias un hospital que no tiene laboratorio de hemodinamia. En el electro muestra un descenso transitorio del segmento ST, o sea, un infra, durante uno de los episodios del dolor, y la primera determinación analítica muestra valores de troponina elevados, o sea, marcadores biológicos, marcadores de necrosis y de daño miocárdico. Bien, ¿qué pasa? Claramente uno se tiene que dar cuenta que acá ustedes están viendo un paciente que tiene un síndrome coronario agudo y lo tienen que clasificar con supra o sin supra, ¿sí? Así se clasifican para pensar en la fisiopatía y por ende para entender el tratamiento. Cuando uno dice, lo clasifico con supra o sin supra, lo primero que digo es lo más evidente. Para que yo diga es un síndrome coronario agudo con supra, lo que siempre hacen en las preguntas, les cuentan que el paciente tiene elevación del ST en ciertas derivaciones que marcan a una cara. Y si marcan una cara, marcan una irrigación, o sea, una arteria. Ahora, groseramente, ¿sí? Si uno dice, hay un síndrome coronario agudo porque me están diciendo que el paciente tiene un dolor de características anginosas, que comenzó en reposo, que lo mantiene en el tiempo, o que fue increciendo, o que fue de reciente comienzo, o sea, yo digo tiene un síndrome coronario agudo, pienso en el electro, pienso en el supra, porque lógicamente es lo primero que quiero confirmar o descartar por la urgencia terapéutica que tiene el supra, y si no tiene un supra, rápidamente digo, me voy al grupo de los síndromes sin supra. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Cuando uno dice síndrome con supra o síndrome sin supra, uno lo que tiene que entender es que rápidamente, a ver, lo que ustedes están clasificando tiene que ver con la fisiopatología. Cuando yo digo, el paciente que tengo adelante tiene un síndrome coronario agudo y tiene un supra, lo que yo tengo que entender es que el supra de origen coronario lo que me muestra es oclusión completa, oclusión total de la arteria epicárdica que ustedes consideren que está en juego. Si yo digo, bueno, pienso en oclusión completa, pienso en una arteria que se tapó 100%, lo primero que tengo que pensar por frecuencia es el trombo. Es que el señor tiene un corchito lipídico que le ocluyó completamente la luz y que le está generando el evento coronario agudo. Por eso, cuando ustedes entienden que ese paciente, como fisiopato, tiene un trombo y la mortalidad depende de ese trombo que le tapa por completo la luz, van a ver que en las preguntas del tratamiento, que son respuestas muchas veces incompletas, apuntan a la técnica de revascularización. Porque si yo tengo un corchito lipídico, lo más importante que tengo que entender para que ese paciente mejore, mortalidad, evento fatal y todo lo que ustedes quieren ver, es sacarle el corchito lipídico. ¿Cuál es la forma más rápida y efectiva para sacar el corchito lipídico? Y revascularizarlo, ya sea con angioplastía o con fibrinolíticos, pero va a ser revascularizarlo. Eso no me tiene que confundir de que ese paciente, por más que el 95% de las preguntas a mí me hacen elegir técnica de revascularización y punto, no me puede hacer dudar de que ese paciente también tiene indicación de tratamiento farmacológico. Ese paciente también tiene indicación de aspirina, tiene indicación de clopi, tiene indicación de estatina, tiene indicación de beta-bloqueantes, tiene indicación de NTG, tiene indicación de tratamiento farmacológico. Ahora van a ver que rara vez está la respuesta completa con el tratamiento máximo, completo e ideal que ustedes le tienen que dar y tienen que elegir lo mejor de lo que tengo. Y cuando tengo que elegir lo mejor de lo que tengo, como trato de transmitirles siempre y a todos, van a ver que apuntan a la técnica de revascularización. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, perfecto. Bien. Sí. Los que les pido, ustedes prendan el micrófono y me preguntan, ¿sí? Bueno, ahora, yo digo, listo, si yo tengo un supra y es de origen coronario, yo pienso en el trombo. Todos los pacientes que tienen un trombo y por ende, disculpen, todos los pacientes que tienen una oclusión completa y por ende tienen un supra en el electro, ¿tienen trombo? No. Hay otra patología que muy pocas veces, pero a ustedes les resuena mucho, les tomaron, que es vasoespasmo. O sea, lo que ustedes conocen como angina de Prismeta, variante dinámica, vasoespástica o como la quieran llamar. Lo que yo tengo que entender es que si ese paciente hace un vasoespasmo y el vasoespasmo tiene oclusión completa, o sea, el vasoespasmo tiene la severidad suficiente para generar oclusión completa, eso se traduce como supra en el electro. ¿Bien? Ahora, cambio el razonamiento.
Cuando yo digo síndrome coronario agudo sin supra, lo que uno tiene que entender es que estamos hablando de oclusión parcial, ¿sí? Es una oclusión subtotal de la arteria que ustedes consideren comprometida. La fisiopato, hay diferentes explicaciones, por lo menos 4 da la bibliografía obligatoria, pero 2 son como para mí las más importantes a considerar. Primero, la más fácil de entender, y que les toman poco, pero es la más fácil de entender, es lo que muchas veces en la vida real deben haber escuchado como angina secundaria, que así también la llama la bibliografía. Ejemplo, yo tengo un paciente coronario crónico estable, coronario conocido, correctamente medicado, que anda por la vida haciendo lo que quiere sin ninguna limitación funcional, porque está correctamente medicado y tiene una buena respuesta terapéutica. De repente ese paciente hace una neumonía grave por influenza, neumonía grave, se distresa, ingresa en insuficiencia respiratoria, 40 de temperatura a 140 de frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa? Ese paciente en ese contexto empieza a tener Angor. Lógicamente, si yo tenía un paciente que era un paciente estable, ¿sí? Que no tenía dolor de pecho y ahora tiene dolor de pecho, yo lo tengo que rotular como un síndrome coronario agudo. Eso, cuando yo le hago un electro, se va a correlacionar como un síndrome sin supra. Y lo que yo tengo que entender de ese paciente, ¿qué es? Que el paciente tiene 2 cosas adelante mío: una enfermedad coronaria y una enfermedad clínicamente inestable en este momento. Entonces, al paciente que le cambió, al paciente que se reagudizó o agudizó si no lo tenía, ¿su enfermedad coronaria o su condición clínica? No, la realidad es que yo hice con ese paciente algo que fue aumentarle la demanda, porque lo puse a 140 de frecuencia cardíaca, por lo tanto le acorté la diástole, que es el tiempo que se perfunda el miocardio, y por el motivo que sea, le aumenté la frecuencia cardíaca, y ese paciente que antes, completamente estable, no tenía dolor de pecho, ahora lo tiene. ¿Pero por qué lo tiene? ¿Le cambió su enfermedad coronaria o le cambió su condición clínica y por ende su necesidad de consumo metabólico? Su condición clínica. Se clavó una hemorragia digestiva, perdió la mitad de la volemia, está a 135 frecuencia cardíaca y tiene Angor. Yo no lo tengo que pensar en medicar o revascularizar para su enfermedad coronaria, yo le tengo que corregir a ese paciente la hemorragia digestiva y seguramente transfundirlo. Si ese paciente que tengo adelante tiene esa neumonía grave, está distresado, lo tengo que intubar, mejorar la oxemia, bajar la temperatura y lograr que no tenga 140 de frecuencia cardíaca, que tenga frecuencia cardíaca acorde, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo toman poco porque cuando uno entiende el razonamiento, la respuesta es lineal. Si yo tengo una enfermedad coronaria que empieza a hacer síntomas, pero no por la enfermedad coronaria propiamente dicha, sino por una condición clínica que al paciente se le modificó, ¿sí? ¿Qué tengo que tratar directamente para modificar el Angor? ¿La enfermedad coronaria que hace 2 días estaba bien cuando no había sangrado? ¿O la hemorragia digestiva? La hemorragia digestiva. Entonces, es tan directo el tratamiento, es un Angor secundario, se trata la causa clínica secundaria que lo inestabiliza. Y es tan directo que, para ser sincera, lo toman poco, porque es fácil la respuesta. ¿Qué les toman? Porque es mucho más multitarget el tratamiento. Cuando ustedes tienen ese paciente que tiene lógicamente enfermedad coronaria, tiene un accidente de placa, y sobre esa placa accidentada, esa placa inestable, hay un trombo, pero este trombo es oclusivo parcial. Y como es oclusivo parcial, lo que uno tiene que entender que, a diferencia del supra, yo tengo luz remanente. Por lo tanto, lo que tengo que entender que acá tiene otra importancia, a fin de la pregunta del examen, el tratamiento farmacológico antiisquémico. Porque, por ejemplo, Harrison dice, la primera opción terapéutica en el tratamiento farmacológico es el uso del tratamiento antiisquémico. Beta bloqueantes, bloqueantes cálcicos y nitratos. Y obvio, porque tiene luz remanente, por lo tanto, si vasodilato la luz remanente, puedo mejorar la perfusión. En el que tiene oclusión completa, ¿qué puedo vasodilatar? O sea, no tengo para vasodilatar, por lo tanto, lo primero que digo, por más que vamos a darle tratamiento vasodilatador antiisquémico, lo primero que pienso en el supra es en la revascularización. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Sí, perfecto. ¿Qué pasa? Cuando ustedes están en los síndromes sin supra, por lo que les estoy contando, que es la mayoría de las preguntas, el trombo oclusivo parcial, van a ver que justamente la base del tratamiento es el tratamiento farmacológico. Es entender que todos los pacientes, si no tienen contraindicación al fármaco, todos los pacientes van a tener
beta bloqueantes, van a tener NTG, van a tener aspirina, van a tener clopi, la mayoría por un tiempo corto va a tener heparina en dosis anticoagulante, y también este grupo de pacientes va a tener estatinas. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué pasa? ¿Todos estos pacientes se van a revascularizar? No. Lo que ustedes tienen que entender es que se revascularizan los pacientes que son rotulados sin supra, con alto riesgo de evolucionar desfavorablemente y poder morirse por el evento. De todas las variables, que si ustedes tienen en la punta hay una lista muy larga de variables que definen al paciente como paciente pasible para revascularizarse, de todas las variables hay dos que son recontra tomadas, que es que tenga un infra en el electro y que tenga enzimas en el laboratorio. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien. Trampa que tienen que tener clara es que cuando yo digo, yo tengo un síndrome coronario agudo sin supra, tratamiento farmacológico, eso no lo discuto. Ahora, ese sin supra tiene alto riesgo, al tratamiento farmacológico le agrego la revascularización. ¿Con qué puedo llegar a revascularizar un paciente que no tiene supra? ¿Con angioplastía o con bypass? Al paciente sin supra, no fibrinolíticos. Por eso, cuando ustedes leen esta pregunta, acá dice, tiene 50 años, tiene episodios recurrentes de dolor precordial en la última semana, llega a urgencias, a un lugar donde no tengo hemodinamia. En el electro tiene un infra del ST, un descenso transitorio en el contexto de dolor, un infra, y tiene troponina elevada. Por lo tanto, si yo lo tengo que rotular, esto sería un paciente que tiene un síndrome coronario agudo, sin supra, y de alto riesgo. ¿Me va siguiendo? Porque tiene infra y porque tiene tropo. ¿Cuál es la mejor opción terapéutica de las que tengo acá? La respuesta correcta B. ¿Qué más le falta a este paciente? Entender que como yo lo quiero revascularizar y las opciones para revascularizarlos están entre angioplastía y bypass, ¿cómo defino si le hago una angioplastía o un bypass? Por la lesión anatómica que le genera el evento. ¿Cómo me doy cuenta de la lesión anatómica? Por un estudio hemodinámico. Por lo tanto, cuando yo digo que tiene alto riesgo y lo voy a revascularizar, yo lo que tengo que entender es que le tengo que hacer un estudio hemodinámico que me permita estudiar la anatomía de las coronarias. Si en ese momento, en ese estudio hemodinámico, yo encuentro una lesión pasible de angioplastía, en ese momento, en ese estudio hemodinámico, yo lo que voy a hacer es ponerle un stent, ¿sí? Ahora, si en ese momento y en ese estudio hemodinámico yo encuentro una lesión que no es pasible de angioplastía y por lo tanto tiene indicación de bypass, tengo que salir y programarle el bypass. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bien. No vamos bien. 4. Dice, concurre a la consulta un paciente de 62 años con antecedentes de fiebre reumática en la juventud. Refiere disnea al caminar 2 cuadras y palpitaciones. Fue evaluada recientemente por otro profesional que, sospechando cardiopatía isquémica, le solicitó CSG, es cinecoronariografía, el estudio hemodinámico, el cateterismo o la angiografía, ¿sí? No encontrándose lesiones coronarias. Al examen físico usted le constata la presencia de un soplo diastólico, le pide un ecocardio y tiene una estenosis mitral con un área de 1.4 centímetros cuadrados y anatomía valvular conservada. ¿Cuál sería la conducta en este caso? Bien, pregunta que nos metemos de valvulopatías. Primera aclaración, las valvulopatías que les toman son las izquierdas, y la que más toman de la izquierda es la estenosis aórtica. Hay preguntas que ustedes pueden llegar a marcar la respuesta correcta entendiendo en qué foco y en qué tiempo sopla cada valvulopatía. Cuando a mí me están diciendo que yo tengo enfermedad de la válvula mitral, el foco va a ser el foco mitral. Si me dicen en diástole como el foco propio de la valvulopatía, como el soplo propio, lo que yo tengo que decir, deja abierta la puerta que se cae. Ahí. Lo que yo tengo que decir es, si es diastólico y está en mitral, pienso en estenosis mitral. Si es sistólico y es mitral, pienso en insuficiencia mitral. Si es aórtico y es sistólico, pienso en estenosis aórtica, y si es aórtico y es diastólico, pienso en insuficiencia aórtica.
¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Sí. Ahora, ustedes acá están hablando que, se los dice, el paciente tiene una estenosis mitral. Primero, cuando uno está parado en una estenosis mitral, lo primero que uno tiene que entender es que el tratamiento de la estenosis mitral tiene dos pilares, tratamiento médico y el tratamiento invasivo, que es poder hacer la plástica o el recambio valvular. Cuando ustedes dicen tratamiento médico, hay un montón de cosas que son evidentes y que nunca les van a tomar, como por ejemplo, si el paciente que tiene una estenosis mitral se presenta sintomático con insuficiencia cardíaca, lógicamente voy a tratar la insuficiencia cardíaca. Si tiene endocarditis, la endocarditis. Si no la tiene, quizás tengo criterios para hacer profilaxis, ¿sí? Ahora, ¿a dónde va la típica pregunta que uno tiene que tener claro? Que los pacientes que tienen estenosis mitral tienen indicaciones frecuentes para estar anticoagulados, ¿sí? Las indicaciones más frecuentes que da la bibliografía obligatoria para que una estenosis mitral se anticoagule es que ya haya embolizado o que tenga FA. Y por el otro lado, cuando nos metemos en tratamiento invasivo, que decimos podemos hacer la plástica o podemos hacer el recambio, la indicación que da la bibliografía obligatoria para que ustedes puedan pensar en la plástica en estenosis mitral es, ojo con esto, que el orificio valvular sea menor a 1.5 centímetro cuadrado, eso se define intenso, menos de 1.5 centímetro cuadrado, o, y es en reemplazo de lo que acabo de decir, que el orificio valvular sea menor a 1 centímetro cuadrado por metro cuadrado de superficie corporal. En las estenosis, ya sea mitral como aórtica, hay dos unidades diferentes que ustedes tienen que tener en cuenta. Una unidad, la más tomada, es solamente cuando yo mido el diámetro que tiene el orificio, que es centímetro cuadrado, punto. Y la otra, que es menos tomada, pero tomada, ¿sí?, es que yo pongo en relación el diámetro del orificio con la superficie corporal. Por eso dije centímetro cuadrado por metro cuadrado. Cuando ustedes están en estenosis mitral, es menos de 1.5 centímetro cuadrado, o menos de 1 centímetro cuadrado por metro cuadrado de superficie corporal, asociado a síntomas de clase funcional 2 a clase funcional 4. Esa es la indicación que da la bibliografía obligatoria para que yo pueda pensar en la plástica. Entonces, cuando ustedes vienen acá, dice, paciente de 62 años que refiere disnea al caminar 2 cuadras y palpitaciones. Por lo tanto, entiendo que está en una estenosis mitral sintomática, con un orificio menor a 1.5 centímetro cuadrado. Cuando yo hasta ahí digo, tiene indicación de tratamiento invasivo, tiene indicación de plástica. Cuando yo pienso en indicación de plástica, lo primero que tengo que estar seguro es que el paciente tenga una válvula que sea pasible de ser sometido a un procedimiento de reparación, no de recambio, una plástica, ¿sí? Y acá es donde dice anatomía valvular conservada, o sea, les están diciendo que esa válvula aguanta una plástica. Ustedes no tienen que saber los criterios para decir si una válvula es pasible de plástico o no, se los dicen, ¿sí? Es paciente con anatomía valvular conservada o con anatomía que no permite realizar una plástica. Acá te lo están diciendo. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes se acuerdan, ¿por qué decíamos uno de los puntos más importantes de la estenosis mitral es anticoagularlo? ¿Sí? Yo les dije por embolias. ¿Y por qué por embolias? Porque en general, sobre todo y encima más aún si están en FA, pero no necesitan estar en FA, esos pacientes tienen predisposición a hacer trombos en aurícula izquierda, ¿sí? Y lo que uno tiene que entender es que si yo le quiero hacer una plástica, para hacer una plástica yo lo puedo hacer por vía percutánea, o sea, catéter, o a cielo abierto, abriéndole el pecho, ¿sí? Sin lugar a dudas, en términos de mortalidad y efectividad, la que yo elijo cuando están las condiciones dadas es la vía percutánea. Ahora, ¿qué quiere decir cuando están las condiciones dadas? Cuando tiene indicación de plástica, menos de 1.5 en este caso, con síntomas, cuando tiene anatomía valvular conservada, y para que sea percutánea, yo tengo que estar segura que cuando atravieso el catéter, o sea, con el catéter voy a pasar toda la aurícula, ese catéter no se va a llevar puesto un trombo, ¿sí? ¿Y qué es lo que más me sirve
para confirmar o descartar la presencia de un trombo en la aurícula izquierda, un eco transesofágico. Por eso los pacientes que tengan estenosis mitral, que van a ser sometidos a plásticas por vía percutánea, preprocedimiento tienen que tener un eco transesofágico, que es lo que acá están leyendo como ETE, negativo para trombo. Si tiene trombo no lo pueden hacer por vía percutánea, ¿sí? Por eso la respuesta correcta es la C. ¿Alguna duda? Bien. 5. Dice, con respecto al tratamiento quirúrgico de la estenosis aórtica, marque la incorrecta, ¿sí? Tratamiento quirúrgico. ¿Qué pasa? Como yo les decía recién, estenosis aórtica se toma mucho y la mayoría de las preguntas es, ¿qué hago con esa estenosis aórtica? Lo primero que ustedes tienen que saber para las preguntas del tratamiento es poder clasificarlas en severidad. Y uno tiene que entender que eso se hace de nuevo con el diámetro del orificio. Se clasifican en leves, moderadas y severas. Leves es cuando el diámetro del orificio está entre 1.5 a 2 centímetros cuadrados. Moderada, entre 1 a 1,5 centímetros cuadrados. Y severa es menos de 1 centímetro cuadrado, punto. Otra forma de decir severa es menos de 0.6 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal. Y otra forma de decir severa, que la tomaron, no me acuerdo si fue este año o el anterior, en el único, o sea, fue durante la pandemia, otra forma de decir severa es que en el ecocardio ustedes lean que el gradiente de presión medio o promedio es mayor a 40. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Ahora, no tienen que caer en la trampa, porque con esto que les dije, ustedes están definiendo que es severa. Ahora, severa punto como único criterio, ¿es pasible de tratamiento quirúrgico? No. Severa más algo. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Si ese paciente que yo digo que es severo, tiene síntomas, angor, síncope, disnea, insuficiencia cardíaca, recambio valvular. Estenosis aórtica severa con síntomas, recambio valvular. Si no tiene síntomas, ¿qué más les pueden poner para que ustedes digan recambio valvular? Que tenga indicación de cirugía de aorta, esa es una. Otra es que tenga indicación del bypass coronario. Y otra es que tenga una fracción de eyección menor a 50. ¿Hasta ahí vamos? Sí, vamos. Bien. Entonces, esas son las indicaciones para la severa, ¿sí? Cuando ustedes dicen moderada, que moderada era entre 1 a 1.5, la única indicación que da la bibliografía obligatoria es que es una estenosis aórtica moderada en el contexto de un paciente que tiene indicación de bypass coronario. O sea, yo le voy a abrir el pecho porque le tengo que hacer un bypass y tengo una estenosis aórtica moderada, entendiendo que la mayoría de los pacientes son esclerodegenerativas, le cambio la válvula, porque si no le tengo que volver a abrir el pecho 6 meses después. O sea, aprovecho el acto quirúrgico. Y la leve no tiene indicación quirúrgica. Y recuerden que la primera línea del recambio es a cielo abierto, por toracotomía. Solamente si el paciente no es pasible de ser operado, ahí se hace el recambio percutáneo de la válvula que se llama TAVI. Por eso acá, la incorrecta es la C. Leve, no. 6. Dice, usted trabaja como médico de guardia y lo llaman para que asista un paciente que tiene 52 años porque tiene disnea súbita con hemófisis. Cuando ustedes leen esta pregunta, van a ver que ahora la vamos a leer juntos, que esta pregunta apunta a sospecha clínica de TEP. Ustedes saben que para confirmar el TEP, para saber el algoritmo diagnóstico, para saber qué método le pido, yo lo que tengo que saber es qué probabilidad clínica tiene de tener un TEP. Ustedes seguramente lo estudiaron durante la carrera, esto se llama score de Wells, ¿sí? El score de Wells es un score que predice probabilidad clínica de tener un TEP. El score de Wells son 7 variables clínicas, probabilidad clínica. Cada variable
sumo un puntaje, ¿sí? Si cuando yo sumo el puntaje, el valor que me da es menor o igual a 4, la probabilidad es no alta, así lo llama el libro, la probabilidad es no alta, y ese paciente de inicio se le pide un dímero D. Ahora, si yo cuando yo le calculo el score de Wells, el número que me da es mayor a 4, eso dice probabilidad alta, y cuando digo probabilidad alta, el primer método que se pide es un estudio de tórax, en donde si lo puedo elegir y el paciente no tiene contraindicaciones, tengo que hacer una tomo de tórax, con contraste, lógicamente. Entonces, cuando ustedes están leyendo acá el primer punto que suma es que una de las 7 variables del score de Wells es hemoptisis, y eso es un punto para el score de Wells. Después, se encuentra cursando el 5.º día postoperatorio de artroplastía total de cadera, o sea, tiene más de 3 días en reposo o tiene una cirugía mayor en el último mes, eso suma 1,5 puntos, o sea que ahí vamos 2,5. Tiene frecuencia cardíaca mayor a 100, tiene 125, eso suma 1,5 puntos más, ahí vamos 4. Tiene buena entrada de aire y tiene edema en miembro inferior derecho con Homans positivo. Tiene clínica actual de TBP, eso suma 3 más. Ya de 4 pasamos a 7, ya tengo la respuesta correcta. Y encima, que eso nunca lo va a decir el enunciado, otra de las variables que considera el score de Wells es si el paciente tiene probabilidad de tener otro diagnóstico más frecuente que TEP. O sea, cuando yo pienso en este paciente, ¿pienso primero en otra cosa o pienso primero en TEP? Como pienso primero en TEP, suma 3 puntos más. O sea que este paciente el score de Wells le da 10. Yo les dije, mayor a 4, alta probabilidad, imagen de tórax. Respuesta correcta, la C. ¿Me siguieron? Sí, Sí, perfecto. perfecto. 7. Dice, indique ¿Puedo cuál es hacer el... una pregunta Sí. de la pregunta anterior? De la ¿Cuál? ¿La 5. 5? Sí. En caso de que sea un paciente joven, ¿se prefiere un TAVI o siempre es por abierta? No, a ver. Vamos de... No sé a lo que va la pregunta, pero por las dudas te lo encargo de otra forma y me decís si no era eso lo que querías preguntar. Cuando vos vas al paciente joven, yo lo que supongo es que vos me estás hablando de la etiología, ¿sí? Uno entiende que el 100% de las preguntas que les toman a ustedes son pacientes añosos, cardiovasculares enfermos, y por lo tanto vos entendés que la etiología de esa estenosis aórtica es esclerodegenerativa, esa enfermedad ateromatosa en esa válvula. Bien. Ahora, si vos me hablas de un paciente joven, lo primero que yo pienso, un paciente joven, es la malformación congénita más frecuente para algunos autores, Harrison no lo habla, pero para algunos autores es la más frecuente, que es la válvula bicúspide. Dependiendo la condición de la válvula, cuando el paciente es muy joven y la válvula está relativamente sana, y cuando digo sana quiero decir no calcificada, vos podés hacer lo que se llama plástica dilatación con balón y posterior recambio. Cuando ya la dilatación no funcione, ahí vas al recambio. Pero cuando haces recambio, es a cielo abierto. Perfecto, gracias. ¿Dudas? Bien. Otra cosa que no les dije, quizás se los dije el día de la clase, pregunten si hay cosas que les hacen ruido, porque yo le hablo de bibliografía obligatoria, yo no les estoy diciendo todo lo que se hace en la vida real y en la práctica, ¿eh? Entonces si hay algo que les hace ruido, me frenan. Bueno, Nicola, yo tengo una duda. sí. De las 6, donde dice TAC de tórax con contraste endovenoso, ¿es lo mismo que decir con protocolo para TEP? Sí. Ok. ¿No la pueden poner de cualquier manera? De cualquiera de las dos, o angiotomografía de tórax, sí. El asunto es que correspondería que aclare contraste. Ah, ok. Y Gracias. de alguna forma que vos lo puedas inferir. Bien. 7. Indique cuál es el estudio inicial para el diagnóstico de TBP en un paciente con score de Wells que sugiere bajo riesgo. Primero acá hay un error, ¿sí? Olvídense del score de Wells. No asocien score de Wells con TBP porque necesito que lo asocien con TEP. ¿Qué pasa, chicos? Las preguntas viejas, uno decía, le pido dímero o le hago un Doppler a esa TBP, a esa sospecha de TBP, más o menos por instinto. Hoy no es así. Tanto para TBP como para TEP, tanto como para TBP como para TEP,
para que yo sepa cuál es el método diagnóstico que le puedo pedir, que le tengo que pedir, mejor dicho, lo que tengo que saber es qué probabilidad clínica tiene de tener TBP o de tener TEP. Eso se hace con score. Los scores que se utilizan para TBP y para TEP, primer punto, son diferentes. Consideran variables diferentes. Yo no pienso en una TBP que está hemoptizando y no pienso en un TEP que tiene edemas de miembros inferiores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, por más que después entendemos que el TEP puede tener edema de miembro inferior porque puede tener la TBP que le generó el TEP, pero por sentido común las variables del score de Wells no son las mismas que para el score de TBP. Ahora, cuando uno explica el score de TBP, si da bajo y bajo es un puntaje menor o igual a 0, es el paciente que nosotros le tenemos que decir dímero D. Y, ¿me van siguiendo? Y si el paciente tiene un score que le da intermedia o alta probabilidad, intermedia es cuando el score le da 1 o 2, alta probabilidad es cuando le da 3 o más, ahí le tienen que hacer directamente Doppler venoso. Ecodoppler venoso. ¿Hasta ahí me siguen? Por eso acá marco la A. Ahora, esta pregunta que yo la quería charlar con ustedes porque quiero que entiendan cuál es la conducta, está mal hecha toda la pregunta. Primero, ¿por qué? Porque score de Wells no quiero que lo relacionen con TBP, sino más sobre todo para TEP. Punto número 1. Y segundo, cuando uno dice, a la TBP yo le voy a pedir un dímero, ¿sí? O a la TBP yo le voy a hacer un Doppler, yo no estoy hablando de riesgo. Estoy hablando de probabilidad de tener TBP o TEP, y por lo tanto el método que hago que sea costo efectivo, ¿sí? Entonces, esto está mal también. Correspondería que diga con diagnóstico o con sospecha de TBP de baja probabilidad clínica. Baja probabilidad clínica dímero. Ahora, cuando yo entiendo que me están hablando todo de método diagnóstico, entiendo que me están diciendo probabilidad por más que no diga probabilidad, por más que esté mal. ¿Se entiende, no? 8. Dice, lo consulta una paciente de 45 años con disnea en clase funcional 4, tiene palpitaciones, requiere antecedentes de fiebre reumática, por lo cual se encuentra en seguimiento por su médico de cabecera, quien suele indicarle tratamientos con penigebenzatínico ocasionalmente. Al examen físico tiene un soplo diastólico 4/6, audible con máxima intensidad en foco mitral, que irradia la punta del corazón, ¿sí? Indique cuál de las siguientes patologías es más probable que cause signos y síntomas. Me dicen disnea y palpitaciones, síntomas clásicos. Me dicen fiebre reumática, clásico. Me dice soplo diastólico. Mitral, me dicen estenosis mitral. Respuesta correcta, la B. 9. Dice, lo consulta un paciente de 63 años sin antecedentes de relevancia, requiere disnea en clase funcional 3, y el examen físico usted oculta un soplo que no pueden caracterizarlo apropiadamente. Lo primero que tienen que marcar hasta acá es que tiene disnea, o sea que está sintomático. Por lo cual le solicitan un ecocardio, y en el ecocardio ustedes quieren diagnosticar una probable valvulopatía. Dice, tiene una insuficiencia mitral, otro dato para marcar, en donde hay un reflujo de 65 mililitros por latido, una fracción de reflujo de 60% y una fracción de eyección de 58. Asimismo, el ecocardio informa anatomía valvular adecuada. Ante este resultado y teniendo en cuenta que la paciente no presenta enfermedad coronaria concomitante, indique el tratamiento más adecuado. Punto. Leímos la pregunta. Voy para atrás. Cuando ustedes tienen una insuficiencia mitral, ¿sí? A ver, chicos, ya por lo que veo son 5 menos 10. Ni en pedo voy a terminar la clase hoy. ¿Ustedes prefieren que sigamos así, donde les voy contando cosas y después buscamos algún otro hueco para terminar, o voy más concreta? Yo creo que No, así sí, después buscamos un lugar como Listo. terminar para especificar como más. Sí, así está perfecto. Y por mí también. Bárbaro. Entonces, a ver, cuando ustedes se meten en insuficiencia mitral, hay diferentes clasificaciones, ¿sí? Pero la que más toma el libro, o sea, la que más usa el libro, que es la que más aparece en las preguntas, es clasificar la insuficiencia mitral en aguda y crónica.
Cuando yo pienso en una insuficiencia mitral aguda, yo pienso en que la etiología es diferente de la insuficiencia mitral crónica. Cuando uno piensa en insuficiencia mitral aguda, la bibliografía da 3. Hay 2 que para mí son no negociables, que es el paciente que se infarta y rompe el músculo papilar, ¿sí? O sea, es el infarto agudo de miocardio con ruptura de los músculos papilares de la válvula mitral. Para mí esa es la primera que uno tiene que tener, y después la evidente, que no la van a dudar, es una endocarditis. No les toman mucho insuficiencia mitral aguda porque aplicando sentido común y no se vuelvan locos. Si yo me clavo un síndrome coronario agudo, me clavo un supra, hago un mega infarto, rompo el músculo papilar y hago una insuficiencia mitral aguda, no hay chances de que yo esté así mirando la tele. Claramente tengo una repercusión hemodinámica severa en donde la mayoría de los pacientes se presentan con grados avanzados de insuficiencia cardíaca, donde suelen estar con edema agudo de pulmón o directamente con shock cardiogénico. Por lo tanto, más allá del tratamiento de la etiología, porque no es lo mismo infartarse que tener una endocarditis, uno entiende que rápidamente ese paciente requiere tratamiento quirúrgico en esa válvula. Ahora, la mayoría de los pacientes en la vida real tienen insuficiencia mitral crónica, y por eso la pregunta siempre es insuficiencia mitral crónica. Cuando uno piensa etiologías, hay un montón. Las que me parecen grandes para recordar es reumática, el prolapso de la válvula mitral, y la otra, porque es sumamente frecuente, la miocardiopatía dilatada. Por sentido común, si ustedes tienen una miocardiopatía dilatada, y eso implica que se dilatan las cavidades, y dentro de las cavidades, digo, se dilata el ventrículo izquierdo, al dilatarse el ventrículo izquierdo, para decirlo groseramente, al estirar la pared, lo que yo voy a hacer es dilatar el orificio de la válvula mitral. Lo que yo puedo hacer es dilatar el orificio, pero no las hojas, no las valvas. Por lo tanto, si yo dilato el orificio, esas valvas se transforman en incompetentes y el paciente termina teniendo una insuficiencia mitral crónica, va avanzando lentamente. Bien, ¿toda insuficiencia mitral crónica tiene indicación de tratamiento invasivo, sea plástica o recambio? No. Lo primero que tienen que saber para la bibliografía obligatoria es definirla como severa, ¿sí? ¿Cómo se define como severa? 3 puntos. Severa es, esta variable, miren, severa es cuando el volumen del reflujo es mayor o igual a 60 mililitros por latido. El volumen del reflujo es mayor o igual a 60 mililitros por latido. O sea, si yo en cada latido puedo cuantificar que por lo menos del ventrículo pasa a la aurícula 60 mililitros, digo que es severa. Otra es que la fracción del reflujo, estoy acá, la fracción del reflujo sea mayor o igual al 50%. ¿Me van siguiendo? Y hay una tercera variable, que acá en la bibliografía no, en la pregunta no está, que es ¿cuál es el diámetro del orificio? Y ahí hay una trampa que se separa por etiología. Si la insuficiencia mitral es de origen no isquémico, se considera severa cuando el orificio eficaz es mayor o igual a 0,4 centímetro cuadrado. Y cuando es isquémica, mayor a 0,2 centímetro cuadrado. ¿Van bien hasta ahí? ¿Me podés repetir ahí, por favor, el mira, orificio? Insuficiencia mitral crónica se define como severa independientemente de la etiología, por un volumen del reflujo mayor o igual a 60 mililitros por latido y una fracción del reflujo mayor o igual al 50%. Se diferencia el orificio eficaz y es no isquémico mayor o igual a 0,4, isquémico mayor a 0,2. Muchas gracias. De nada. Ahora, lo mismo que pasaba con estenosis aórtica. ¿Severa punto alcanza para decir tiene indicación de tratamiento invasivo? No, ¿sí? Severa más algo. ¿Qué es lo más algo que suele estar en la mayoría de las preguntas? Síntomas. Por eso yo acá les dije, tiene disnea en clase funcional 3, tiene síntomas. Entonces, severa, sintomática, tratamiento invasivo. Si no tiene síntomas,
de las variables que da la bibliografía obligatoria, la otra que les toman es fracción de eyección, fracción de eyección menor a 60. No fracción de reflujo, fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor a 60%. Entonces, si ustedes miran un segundo la pregunta, ay, no me hace caso, acá tienen 65, era 60 el punto de corte, es severa. Acá tienen 60, era 50 el punto de corte, de nuevo, severa. Hasta acá digo severa, severa sola. ¿Me alcanza para pensar en tratamiento invasivo? No. ¿Qué tiene este paciente para que yo piense en tratamiento invasivo? Las dos cosas más importantes. Síntomas, 1. Fracción de eyección menor a 60, 2. O sea que es un paciente que tiene una insuficiencia mitral crónica severa con indicación de tratamiento invasivo. La primera línea siempre, cuando yo pienso en tratamiento invasivo, insuficiencia mitral, la primera línea siempre es la plástica. ¿Cuándo dejo de pensar en plástica y marco recambio? Cuando el enunciado de la pregunta me dice que el paciente no tiene una anatomía valvular que me permita hacerle una plástica. Y cuando ustedes leen acá, acá dice, el ecocardio informa anatomía valvular adecuada. Por lo tanto, es severa y tiene síntomas. Es severa y tiene fracción de eyección menor a 60. ¿Tiene anatomía valvular conservada? Tiene indicación de plástica, respuesta correcta a la C. ¿Dudas? Bien. Pregunta número 10. Dice, ¿cuál de los siguientes es el fármaco inicial indicado para el tratamiento de pacientes con hipertensión pulmonar que presentan respuesta a los vasodilatadores? ¿Qué pasa? Cuando usted es un paciente que tiene hipertensión pulmonar, le hacen prueba con vasodilatadores, ¿sí? Es una prueba que se hace por hemodinamia, vasodilatadores como adenosina, óxido nítrico, prostaglandinas. Ustedes quieren ver cómo se comporta ese vaso para saber si es pasible cierto grupo de fármacos para el tratamiento. Para poder decir que un paciente es respondedor, ustedes lo que tienen que demostrar es que cuando ustedes le hicieron el cateterismo, el estudio hemodinámico, y le dieron el vasodilatador, le bajó 10 milímetros o más la presión arterial pulmonar media. Tienen que demostrar un descenso mayor a 10 milímetros de mercurio de la presión arterial pulmonar media, logrando una presión final menor a 40. O sea, si yo arranco con un tipo que tiene 55 de presión arterial pulmonar media, le doy un vasodilatador, óxido nítrico, adenosina, prostaglandina, que ustedes tengan disponible, le dan un vasodilatador, y el tipo termina teniendo 35, ese es un paciente respondedor, porque con respecto a la presión de inicio cayó más de 10, cayó 20, y terminó con una presión final por debajo de 40, tiene 35. Es un paciente respondedor a vasodilatadores. Si es un paciente respondedor a vasodilatadores, ¿qué le voy a dar? Un vasodilatador. ¿Qué droga hablamos cuando hablamos vasodilatador? En hipertensión pulmonar, bloqueante cálcico. Respuesta correcta, la D de Daniela. Bien. Pregunta número 11. Según el TRAPS, TRAPS es la sigla del consenso que ustedes tienen que saber que es terapéutica racional en atención primaria de la salud, ¿cuál de los siguientes pacientes no tienen un riesgo cardiovascular muy alto? Vamos al revés. Cuando ustedes se meten en el TRAPS de riesgo cardiovascular, ustedes tienen que saber que esa bibliografía divide a los pacientes, a la población en general, en 4 categorías. Paciente con bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo. Bien. Primer punto que tengo que entender es que para decir yo este paciente lo clasifico como bajo, moderado, alto, muy alto, una forma para hacerlo es que existe un score. El score que recomienda el consenso del TRAPS es el score de la OMS, el de la OMS. ¿Por qué recomienda el score de la OMS? Porque incluye dentro de la población que hizo para su estudio, población latinoamericana, por lo tanto, demográficamente y epidemiológicamente estamos representados de una forma correcta. No importa, el score de la OMS, ¿sí? ¿Qué necesito en el score de la OMS para decir que el paciente tiene muy alto riesgo? Que el resultado sea mayor o igual al 30%. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta, y por ende la bibliografía, va a algo más grosero, ¿sí? La bibliografía te dice,
Hay un grupo de pacientes que no necesitan que ustedes les apliquen el score de la OMS, porque a simple vista y sin score ya saben que tiene muy alto riesgo. ¿Cuál es el paciente que vamos al revés? Cuando yo a un paciente le quiero conocer el riesgo cardiovascular, van a ver que todos los consensos y libros dicen que el objetivo de conocer el riesgo cardiovascular de alguien es que si yo conozco el riesgo y lo trato en consecuencia, lo que estoy haciendo es disminuirle la mortalidad de origen cardiovascular. Entonces, si yo le quiero disminuir la mortalidad de origen cardiovascular, estoy hablando de enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es el paciente que más groseramente y sin necesidad de score, yo ya sé que tiene muy alto riesgo? El que ya la tiene. ¿El paciente tiene enfermedad cardiovascular clínica conocida y establecida? Listo. Me están diciendo, el paciente que tengo adelante está medicado para cardiopatía isquémica. El paciente que tengo adelante tiene el pecho abierto como si fuera un pollito porque tiene un bypass. El paciente que tengo adelante tiene enfermedad coronaria con 3 estén puestos. El paciente que tengo adelante fue sometido a angioplastia. El paciente que tengo adelante tiene arteriopatía periférica. Tuvo una ACV, tiene una IT, le sopla la carótida. Ese paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida. Es indiscutible que no necesito el score para entender que ese paciente tiene muy alto riesgo. Es paciente en prevención secundaria de muy alto riesgo. Ahora, hay un grupo que ustedes pueden, entre comillas, pensar en prevención primaria, porque no tienen por lo menos enfermedad cardiovascular conocida, ¿sí? Pero sin el score, ustedes le ven algo que a simple vista le aumenta mucho la probabilidad de padecerle y complicarse. ¿Qué habla? Severidad de factores. Entonces, si yo agarro la dislipemia y tengo un paciente adelante que el colesterol total es mayor o igual a 310, el LDL es mayor o igual a 230, o la relación colesterol total HDL es mayor a 8, ese paciente ya tiene muy alto riesgo, no necesito score. Otra forma de definir muy alto riesgo es por el valor de presión arterial, y el consenso dice a partir de 160 a 170, o sea, 160 de sistólica, y o 100 de diastólica. Y otro punto para definirla como tal es que yo diga que tiene enfermedad renal crónica con un filtrado menor a 45, un filtrado glomerular menor a 45, o un clearance, albuminuria, creatininuria mayor a 300. Con cualquiera de esas variables, yo digo muy alto riesgo. Por lo tanto, se entiende que acá la respuesta a marcar es la C. ¿Dudas? Sí, perfecto. Nada. Bien, 12. Paren que me tara la... No me están dando... Bien, 12 dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable en un paciente de 32 años, o sea, relativamente joven para pensar en hipertensión arterial, sin antecedentes familiares, sin sobrepeso, no tiene diabetes, que consulta con cifras tensionales sistólica de 150 con diastólica normal, y en el electro no tiene nada, en el iono no tiene nada, y la función renal tampoco? O sea, tengo un paciente joven, que no tiene carga genética, que no tiene factores de riesgo groseros, que tiene solamente la sistólica que suele tener un comportamiento mucho más reactivo, ¿sí? Con una diastólica normal y con los métodos complementarios normales, lo primero que tengo que decir es, ¿puede ser hipertenso? Sí, puede ser hipertenso, pero lo primero que tengo que decir es, ¿no será un fenómeno de guardapolvo blanco? ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta es la C. ¿Bien? Bárbaro. 13. A estos Dice, pacientes no se estudian ni nada por el estilo, ¿sí? ¿cómo? ¿A estos pacientes se les hace algún estudio? A ver, si vos vas a lo que correspondería es ver un monitoreo ambulatorio de presión arterial en 24 horas, ¿te acordás el mapa, Holter o presurometría? Sí, sí. Que ahí lo que hace es medir la carga diaria de presión arterial que el paciente tiene y por lo tanto ahí alejás rotundamente o no el diagnóstico de hipertensión. Claro. ¿Sí? Ok, gracias. Porque vos vas a escuchar que muchas veces agarran y les dicen, bueno, ¿sabes lo que puedes hacer? Es tomate la presión en el domicilio, anotalo en un papel y la próxima vez que venís te voy a volver a tomar la presión y vemos lo que manejas. Puede pasar que la próxima vez que venga no esté hipertenso. ¿Te descarta que la vez anterior no fue por una hipertensión verdadera? No. Punto número 1.
Punto número 2. Te trae los valores del domicilio. ¿Sirve valores tomados así? No, hay un protocolo para hacerlo. Si yo le tengo que hacer un estudio, lo mejor que puedes pedirle, porque es el que más carga de presión en 24 horas tiene, es un mapa. Ok. Bien. 13. Indique cuál de los siguientes perfiles hemodinámicos corresponde al que se observa en el shock cardiogénico. Yo siempre les cuento lo mismo. Hace como 5 o 6 años se puso de moda que a ustedes les ponen un cateterismo con ciertas variables hemodinámicas y ustedes tienen que decir qué shock tiene el paciente. Primer punto. Segundo punto, con perfiles hemodinámicos hasta ahora tomaron 3 tipos de shock, que es el cardiogénico, el hipovolémico, y dentro del shock séptico, el más frecuente y el más claro, que es el hiperdinámico. ¿Sí? Primera. Y siguiente dato, es que para que ustedes puedan definirlo como tal, lo que les ponen es la PVC, presión venosa central, el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica y la saturación en sangre venosa. Entonces, para organizarme, el hipovolémico y el cardiogénico es igual, salvo una cosa. El cardiogénico y el hipovolémico, los dos tienen gasto cardíaco bajo, los dos tienen resistencia vascular periférica alta, y los dos tienen saturación en sangre venosa baja. ¿Me siguieron? Bien. Sí, perfecto. La diferencia que hay entre el cardiogénico y el hipovolémico es la PVC en la pregunta del examen, porque ustedes saben que el paciente que es cardiogénico, típicamente examen físico, yugulares 3 en 3 clavadas, eso se correlaciona con PVC alta, y ustedes saben que el hipovolémico le miras el cuello y no tiene yugulares porque la tiene colapsada por hipovolemia. Entonces PVC baja. Y ¿vamos bien hasta acá? Y el séptico hiperdinámico, es el que cambia completamente. ¿Por qué? Lo más frecuente del séptico hiperdinámico es la PVC baja. Pero esto es anecdótico. ¿Por qué les digo que es anecdótico? Porque justamente cuando dice hiperdinamia, ¿de qué está hablando? De que eleva el gasto cardíaco. Entonces, a diferencia del hipovolémico y el cardiogénico, que tienen gasto cardíaco bajo, el séptico hiperdinámico tiene gasto cardíaco alto. ¿Cómo hace para ponerse hiperdinámico? ¿Cómo hace para elevar el gasto cardíaco? Con taquicardia y vasodilatación sistémica. Entonces, si tiene vasodilatación sistémica, ¿cómo está la resistencia vascular periférica? Baja. Entonces, también la resistencia vascular periférica es completamente diferente de la resistencia vascular periférica del hipovolémico y el cardiogénico, que está alta. Y como el séptico hiperdinámico tiene alterada la capacidad de extracción tisular de oxígeno, la saturación en sangre venosa está alta. Entonces es completamente diferente. ¿Me siguieron? Sí, perfecto. Bien. Por eso, en la respuesta en la pregunta número 13, la respuesta correcta es la D de Daniela. Esperen un segundo. 14. Viene un paciente de 35 años, ingresa a la guardia después de un accidente en vía pública mientras conducía su moto. Ingresa hipotenso, con palidez generalizada, taquicardia y obnubilado. O sea, tiene clínica de repercusión hemodinámica. Está hipotenso, pálido, taquicárdico y obnubilado. Estoy confundido. Indique cuál es la opción correcta con respecto al diagnóstico presuntivo. Paciente que tiene un shock en contexto de politrauma, lo primero que tengo que pensar por una cuestión de frecuencia es en hipovolemia. Ahora, yo siempre les digo lo mismo. Ojo con la pregunta en el politrauma, porque, por ejemplo, una pregunta reciente del único, parece que fue el primer año de la pandemia que lo tomó, creo que era auto contra, si no estoy confundida, creo que era auto contra árbol, pero no importa. Un tipo que tiene un politrauma, que tiene una lesión medular alta, que estaba hipotenso, que estaba bradicárdico. Recuerden que la mayoría de los pacientes que se chocan se taquicardiza, que estaba bradicárdico, con las piernas rojas y calientes. ¿Qué tengo que entender? Que el paciente que justamente hace un shock
porque es una lesión medular alta o un TEC grave, lo que está teniendo es una desaferentación. Por eso no se puede taquicardizar, se hipotensan y se bradicardizan, y por eso no tienen retorno venoso. Y el retorno venoso hace que, como no lo tengo, la pierna se transforma en roja y caliente. Esa es una. Y otra, si yo les digo, el paciente que tengo delante es un paciente que venía manejando autos, General Paz, 160 por hora, no tenía cinturón, un auto viejo que no tiene airbag, ¿sí? Choca, llega, chocado, con yugulares 3 en 3, pienso origen cardiogénico, y tiene el tatuaje del manubrio en el pecho. Pienso en un trauma de tórax cerrado. Está chocado, yugulares 3 en 3, ¿es cardiogénico? ¿Qué pienso? Trauma de tórax cerrado, hemopericardio y se taponó. Entonces, no puedo perder de vista que shock en politrauma, hipovolemia, hasta que me demuestres lo contrario. Pero en la pregunta del examen se lo pueden demostrar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Sí. 15. Con respecto al uso de los nuevos anticoagulantes orales en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la incorrecta. La incorrecta es la B de bueno. Dice, en caso de hemorragia, su acción se revierte con sulfato de protamina. Usted sabe que el sulfato de protamina es el antídoto de la heparina. A mí lo que más me importa es que recuerden, o sea, cuando uno anticoagula a los pacientes para TBP o TEP, la bibliografía obligatoria te habla de 3 formas de anticoagularlos. Es tratamiento parenteral más anticoagulantes orales convencionales. Cuando decimos tratamiento parenteral, ustedes tienen heparina de bajo peso, heparina sódica, fondaparinox, bilivardurina, bueno, no me ha salido nunca. Y después de eso va a ser acenocumarol o warfarina. La más conocida, ¿sí? Después da otra opción terapéutica que es tratamiento parenteral, heparina de bajo peso, heparina sódica, fondaparinox, más nuevos anticoagulantes orales que requieren de tratamiento parenteral, que está el endoxaban, por ejemplo. Pero, y acá va lo que me parece importante que tengan, es que la bibliografía obligatoria ya habla muy claro de el uso de los nuevos anticoagulantes orales que no requiere de tratamiento parenteral previa, por lo tanto el paciente rápidamente está anticoagulado, que es el rivaroxaban y el apixaban. El que más se está utilizando es el rivaroxaban por una cuestión de costo, así que, entre otras cosas, así que les suene rivaroxaban. Bien. 16. Dice, señale cuál de las siguientes cuál de las siguientes no constituye una indicación para una paciente con riesgo cardiovascular muy alto. A ver, esto es una boludez a lo que quiero apuntar. Acá dice una paciente, o sea, uno tiene que entender que estamos diciendo mujer. Cuando hablamos del límite en consumo de alcohol, ¿sí? Lógicamente lo que ustedes tienen que recordar es 2 medidas para el hombre y una para la mujer. Por lo tanto, la que es incorrecta, la que no corresponde, es la D de Daniela. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Uno lo primero que tiene que entender es que independientemente del riesgo cardiovascular que el paciente tenga, lo que es modificación de hábitos y hábitos saludables es para todos. Yo quiero que todos tengan un control en el consumo de alcohol, yo quiero que nadie fume, yo quiero que todos hagan ejercicio, yo quiero que todos tengan un buen peso, que todos tengan un buen perímetro de cintura, que todos tengan una dieta equilibrada, que todos coman la cantidad de proteína, verdura, fruta, o sea, eso es un zaraza que ya sabemos que es correcto aplicarlo para todos. ¿A dónde está la trampa? En términos generales, que sepan bien claro cuál es el uso, por ende indicación, de aspirina y de estatina para la pregunta. Cuando ustedes dividan a la población, según el TRAPS, en bajo, moderado, alto y muy alto, primer concepto que tiene que quedar claro es que para paciente de bajo y moderado riesgo, no aspirina, no estatina. Por el riesgo cardiovascular. Después ustedes me pueden decir, bueno, tiene un colesterol total, un LDL para la bibliografía obligatoria Harrison de 205, no tiene otra causa, bueno, tiene indicación de estatina, pero como muy polipemiante. ¿Sí? Entonces, bajo y moderado, estatina no, aspirina no. Alto,
y acá lo aclaro, la única forma que la bibliografía obligatoria, TRAPS, te permite rotular un paciente como alto riesgo es que te digan que el score de la OMS le dio entre 20 y 29%. Si le dio entre 20 y 29%, ahí dice, aspirina, o sea, alto riesgo, aspirina, individualizar el caso. Por lo tanto, como queda a criterio y a juicio médico, no se los van a tomar, o no correspondería. Ahora, cuando habla de estatina, primero, el TRAPS recomienda como uso simvastatina, y segundo dice, depende del riesgo, depende de la edad. Y aclara, si tiene alto riesgo y la edad está entre 40 y 75 años, simvastatina, 20 miligramos. Y si es más de 75, de nuevo, individualizar el caso. Por sentido común, no es lo mismo si yo les digo a ustedes, hoy por hoy con la sobrevida que tiene nuestra población, si yo tengo un paciente de 76 años que tiene una capacidad funcional mejor que la nuestra, un tipo de 76 años, que viaja, que va, que viene, que trabaja, que se divierte, que baila, que lee, que tiene una vida plena, obvio, no me importa que tenga 76 años, obvio que le voy a dar la estatina. Ahora, y entiéndase lo que quiero decir, voy a ser bien grosera para el ejemplo. Si yo les digo, una persona con la misma edad, 76 años, hace 7 que está postrada en posición viciosa por un deterioro cognitivo severo, sondada crónica, alimentada por K108, desnutrida y poliscarada, esa paciente no tiene indicación de estatina por riesgo cardiovascular, porque lo que queremos hacer cuando damos estatina como riesgo cardiovascular es reducir evento y o muerte en los próximos 10 años. Una persona con esa calidad y condición clínica, bueno, no sería el objetivo terapéutico. ¿Esto se entiende? Hoy de nuevo no correspondería que se los hagan decir, ¿bien? Pero bueno, el consenso dice más de 75, individualizar el caso. ¿Vamos hasta acá? Y si tiene, si tiene muy alto riesgo, que ya dijimos que muy alto riesgo era para el score de la OMS mayor o igual al 30%, o que tenga enfermedad cardiovascular establecida, o sea, conocida, o 310 de colesterol total, LDL 230, colesterol total HDL mayor a 8, o, que es I o, ¿no? O 160 y o 100 de presión, o enfermedad renal crónica con filtrado menor a 45, o clínex albuminuria creatininuria menor a 300, con cualquiera de estos, con uno solo me alcanza, si tengo más me están reforzando el concepto, aspirina y simvastatina para todos. Simvastatina, la dosis depende de la edad. Si tiene entre 40 y 75 años, 40 miligramos, y si tiene más de 75 años, 20. Y aspirina, de 75 a 100 miligramos es la dosis estándar que se utiliza, y el único concepto importante que da la bibliografía es compresión arterial controlada. Recuerden que acá cuando ustedes están dando aspirina, de nuevo, es para prevención de evento en los próximos 10 años, ¿sí? Por lo tanto, no es una urgencia darle la aspirina, ¿sí? No estoy en un evento cardiovascular, o sea, no tiene un síndrome coronario agudo, no es una urgencia. Entonces, lo primero que no quiero hacer es complicarlo. Si yo le doy aspirina o cualquier antiagregante plaquetario a un paciente que está con 210 de sistólica, y tengo todas las chances de que tenga más complicación que beneficio, porque puede tener algún sangrado central. Por lo tanto, siempre es compresión arterial controlada. Bien, 16, respuesta correcta a la D. ¿De esto alguna duda? ¿Nada? 17. Viene un varón de 54 años con antecedentes de tabaquismo y dislipemia, mal adherente al tratamiento, que recibe atención en el domicilio por servicio de emergencia. Tiene clínica presincopal y síntomas vegetativos. En el electro tiene P cercanas al QRS, inscriptas en el Isorlanda T, intervalos PP y RR regulares, frecuencia auricular de 60, ventricular de 40, intervalos PR variables, QRS 0.08 y no tiene alteraciones del segmento STT. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué pasa? De lo mínimo que uno tiene que recordar de electro, y con esto vamos a ir avanzando un poco, uno sabe que en condiciones habituales hay una frase muy hecha en donde se dice que todo QRS tiene que estar precedida por P, ¿sí? Uno sabe que el QRS habla de despolarización ventricular, y uno sabe que la P habla de despolarización auricular.
¿Por qué quiero que todo QRS esté precedido por la P? Porque lógicamente yo quiero que, si yo entiendo que la P es despolarización auricular, justamente lo que yo quiero es que primero se contraiga la aurícula para que le dé el volumen al ventrículo, y una vez que el ventrículo tenga volumen, ahí se contraiga. Porque si el ventrículo se contrae independientemente de lo que pase con la aurícula, el ventrículo no va a tener el volumen suficiente, no va a ser un buen volumen efectivo el que va a eyectar y va a tener repercusión hemodinámica. Esto que yo estoy diciendo, que es todo QRS precedido por P, es lo que se conoce como sincronía en la conducción, ¿sí? Sincronía, PQRS, 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 aurícula ventrícula, aurícula ventrícula, aurícula ventrícula. Bien. Cuando un paciente tiene algo que se llama disociación AB, que es disociación auriculoventricular, que la pueden tener por diferentes mecanismos. Uno es el bloqueo AB completo o de tercer grado. Lo que ustedes están diciendo es que por algo la aurícula labura acá, el ventrículo acá, y entre ellos no hay comunicación. Por lo tanto, cada cual hace lo que quiere cuando quiere, ¿sí? En el caso del bloqueo AB completo, ¿qué pasa? Al paciente le pasó algo, no importa qué, no importa cuál es la etiología, pero le pasó algo que le dinamitó el nodo AB. Estructuralmente le voló el nodo AB. Por lo tanto, es como agarrar un cuchillo y separar las aurículas de los ventrículos. Por lo tanto, todo estímulo que venga por encima del nivel del bloqueo, sea fisiológico, viene de nodo sinusal, o sea con un marcapaso, no llega. Llega hasta el nivel del bloqueo, se bloquea y no conduce. Por lo tanto, lo primero que toma capacidad de automatismo es la primero que esté por debajo del bloqueo con capacidad de automatismo, que es la parte proximal del GIS. Esto genera frecuencias cardíacas bajas. Por eso acá dice, frecuencia ventricular de 40, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando ustedes acá están diciendo, en el electro se ven ondas P cercanas al QRS, inscriptas en él, o sobre la onda T, ¿qué les están diciendo? Que se perdió la sincronía, que eso que sabemos que tiene que suceder, que es PQRS, 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 dejó de pasar. Y ahora la P cae en donde se le canta, porque la conducción de la aurícula está siendo independiente del ventrículo. En un paciente que tiene una frecuencia ventricular de 40 por latido, de 40 por minuto, disculpen, lo que ustedes tienen que pensar es en un bloqueo AB completo o bloqueo AB de tercer grado. ¿Me siguen? Sí. Sí, perfecto. Bien. Ahora, vamos al revés, ¿sí? Cuando yo digo bloqueo AB, todos entienden que por definición lo primero que viene es la definición más grande, que es la sumatoria de la onda P con el segmento PR, por lo tanto, el intervalo PR mayor a 0,20. O sea, yo digo intervalo PR mayor a 0,20, pienso en bloqueo AB. Una vez que ustedes dicen bloqueo AB, uno sabe primero, segundo y tercero. Tercero completo, que es esto que acabamos de ver. Ahora, nos falta ver primero y segundo. ¿Qué tiene que tener un paciente para que yo pueda definir a un bloqueo AB como primero? ¿Qué es lo que define un bloqueo AB como primero? Que toda P conduce. O sea, ustedes cuando leen la bibliografía obligatoria, leen el apunte o estamos acostumbrados a escuchar lo que pasa en la práctica, van a ver que siempre nos dicen el bloqueo AB de primer grado es fijo, es constante. Eso es una característica que tiene el primer grado que no alcanza para definirlo como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ustedes agarran un electro, cada cuadrado chiquitito del electro dura 0.04 segundos. Chiquito, 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 0.04 segundos. Los cuadrados grandes son 5 chiquitos. Por lo tanto, cada cuadrado grande es 0.20. Si yo tengo un intervalo PR que sea mayor a un cuadrado grande, ya pienso en un bloqueo B. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Ahora, yo digo, listo, miré el intervalo PR, me dio 0.26, más de 0.20, pienso en bloqueo AB. Voy al primer latido que tenga del electro y digo PQRS, 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 y todos los latidos tienen P, y después QRS, o sea, toda P conduce, es primer grado. Eso define primer grado. Y es una característica del primer grado que cuando yo mire los intervalos PR del latido a latido son iguales. Entonces van a ser 0.26, 0.26, 0.26, 0.26, ¿sí? Pero ¿por qué jodo con esto de define? Porque cuando ustedes dicen segundo grado, lo que define el segundo grado es que alguna P no conduce. Entonces,
Yo siempre les digo lo mismo, ¿sí? Cuando se los cuento en la clase, yo les digo, cuando uno piensa en primer grado, uno piensa P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS hasta que se termina. P más QRS siempre. Cuando uno piensa en segundo, vos decís P, QRS, P, QRS, P, pausa, y se bloquea, no tal QRS que le corresponde. Entonces, si yo me pongo muy esquemática y digo, lo pueden saber de otra forma, pero esquemáticamente yo digo, listo, la P bloquea, tengo más P que QRS, o sea, lo que está ahí estoy diciendo no es primero, porque yo dije que el primero conduce siempre. Si acá estoy diciendo que hay una P bloqueada, estoy diciendo que no es primero. Puede ser segundo, puede ser tercero. ¿De qué depende? De si retoma o no retoma la conducción sincrónicamente. Si yo les digo, PQRS, PQRS, P, pausa, PQRS, PQRS, P, pausa, PQRS, PQRS, P, pausa, bloqueo, pero retomo, es segundo. Si yo les digo, PQRS, PQRS, P, 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 se perdió, eso es tercero. ¿Se entiende? O sea, primero pasan todas, segundo algunas se quedan, tercero se bloquean. ¿Vamos hasta acá? Sí. Ahora, cuando ustedes se meten en el segundo grado, ustedes se acuerdan que se divide en Movitz 1, que es el fenómeno de Wenckebach, como les guste decirlo, o Movitz 2. La diferencia, lo primero que tienen que recordar es que como son bloqueos AB de segundo grado, tienen P que bloquean y retoman conducción. La diferencia es que cuando decimos Movitz 1, fenómeno de Wenckebach, van teniendo una prolongación progresiva del PR hasta que se bloquea. O sea, yo voy a encontrar la P bloqueada y tengo que fijarme qué pasa en los intervalos PR previos. Si yo veo que es 0.24, 0.26, 0.28 y se bloqueó, si se va alargando, se bloquea y retoma, segundo grado Movitz 1. Ahora, si yo veo que ese paciente tiene PQRS, PQRS, P, pausa, PQRS, PQRS, P, pausa, o sea, bloqueo y retoma, segundo. Me fijo en los intervalos PR previos a esa P bloqueada y entre sí son iguales, son fijos o constantes, es un Movitz 2. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Con esta palabra, y esta es la trampa que yo no quiero que ustedes caigan, con esta palabra que es fijo, igual, constante, son características que tienen el primer grado o el segundo grado Movitz 2, porque son características. Lo define primer grado, que toda P conduce, lo define segundo grado, que hay alguna que no lo hace. ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Sí, perfecto. Entonces dijimos 17D. 18. Ahí. Viene una mujer de 60 años que consulta a la guardia por aparición súbita de palpitaciones pocas horas antes. No presenta disnea ni dolor torácico asociado. Refiere buen estado de salud previo. El examen físico se encuentra en buen estado general. Está 150-90, 140 y satura bien, afebril. No está fallada y en la auscultación revela una taquiarritmia sin soplos. El resto de la exploración es normal. En el electro tiene una actividad auricular desorganizada con la presencia de onda F, RRI regulares y está a 144 por minuto. Si nos organizamos, entiendo que tengo una paciente que tiene más de 100 latidos por minuto. Tiene una taqui. ¿Bien? Bien. Me están diciendo que tiene un ritmo irregular con actividad auricular desorganizada, o sea, cuando no es organizada, quiere decir que la contracción no es sincrónica y por lo tanto eso no se ve como P. Cuando lo que me están diciendo es que tiene onda F, y como ustedes ven acá, está escrita en minúscula, eso me tiene que decir es una FA. La onda F en mayúscula es el sinónimo del flutter. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Dudas? Bien, entonces yo entiendo que esta paciente tiene una FA. La pregunta dice, ¿cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado para el control de la frecuencia cardíaca? Fármacos controladores de frecuencia cardíaca en FA para la bibliografía obligatoria, o sea, cronotrópicos negativos 3. Beta bloqueantes,
bloqueantes cálcicos del grupo no dihidroperidínicos, o sea, el verapamilo y el diltiazem, y la digoxina. Beta bloqueante, bloqueante cálcico, digoxina. ¿Qué pasa? Y por eso acá lo hacen. Siempre uno termina teniendo que definir en la pregunta de examen entre darle un beta bloqueante o darle la digoxina. ¿Qué es lo que uno tiene que entender que toman siempre? Yo dije, tanto beta bloqueante como bloqueante cálcico como digoxina son cronotrópicos negativos, pero ¿qué diferencia tienen entre sí? Que el beta bloqueante y los bloqueantes cálcicos, como verapamilo y diltiazem, son inotrópicos negativos, deprimen contractilidad. En cambio, la digoxina es inotrópica positiva, leve, pero inotrópica positiva al fin. Por lo tanto, la típica pregunta que algunas veces les hacen es el paciente que viene en FA, que la FA está rápida, tiene alta respuesta ventricular, que la pregunta del examen te dice qué fármaco le doy para el control de la frecuencia cardíaca, pero tiene signos de insuficiencia cardíaca. Si tiene signos de insuficiencia cardíaca en ese momento, ¿yo le voy a dar algo que le deprima la contractilidad? No. Por lo tanto, entiendo que ni beta bloqueantes ni bloqueantes cálcicos puedo marcar, lo que tengo que hacer es marcarle la digoxina. Ahora, cuando ustedes leen, dice, no tiene disnea, no tiene angor, está 150-90, no tiene signos de falla cardíaca, tiene auscultación con solo un ataque. O sea, está en FA, está rápida, no está fallada, está hemodinámicamente estable. ¿Qué elijo? Beta bloqueantes. Respuesta correcta, en este grupo el ejemplo es el bisoprolol. ¿Bien? ¿Dudas? 19. Viene un paciente de 56 años que concurre a la consulta para el control de salud. Presenta índice de masa corporal de 25. Tiene un colesterol total de 320, un LDL 232, es fumador y tiene 130-80. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular y la intervención apropiada? Acá, con este paciente, uno tiene que entender que tiene colesterol total de 320, No, no se te escucha. Dejé de escuchar yo también. hola, Ahí sí. hola, Ahí te Ahí sí escuchamos. se escucha. Hola, ahí se escucha. Parece que no nos escucha a nosotros. hola, ¿ahí me escuchan? Disculpen. Sí, sí, se Sí, escucha. sí, ahí se ¿Sí? escucha. Listo, se volvió medio loco el micrófono. Estamos en la 19. Entonces, yo lo que les decía es que tenía un colesterol total, que el punto de corte para el TRAPS era mayor o igual a 310, tiene 320, y tiene un LDL mayor o igual a 230. O sea, tanto por el total como por el LDL, ustedes no necesitan aplicar el score de la OMS y pueden recordar que este paciente tiene muy alto riesgo. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien. Cuando decimos que tiene muy alto riesgo, ustedes saben que bibliografía obligatoria sin simvastatina sí, pero tenían que focalizar la edad para la dosis. Tiene 56 años, o sea, queda en el grupo que está entre 40 y 75, o sea que le tienen que dar 40 miligramos de simvastatina, y también tenemos todos claros que tiene indicación de aspirina, y la presión arterial está controlada porque tiene 130-80. Por eso la respuesta correcta es la B. Igual, si ustedes recordaban que con el colesterol total y el LDL yo tenía riesgo cardiovascular muy alto, ya la única que podían marcar era la B. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas de esto? ¿De este tema? No. ¿Nada? Yo no los escucho a ustedes. ¿Alguien me prende el micrófono y me habla? Hola, ¿se escucha? Vamos bien. Voy a desconectarme un segundo y me quiero volver a conectar.
Hola, a ver, ahí pueden volver a intentar. ¿Ahí no se escucha? 10, bárbaro. Ya me están hablando y no los escucho, bárbaro. De esta pregunta que les estaba diciendo, de la pregunta 19, que es un tema re importante, ¿hay alguna duda del riesgo cardiovascular? No. No, Bien. no. 20. Dice, ¿cuál de las siguientes medidas terapéuticas es incorrecta para ser indicada en un individuo a riesgo cardiovascular moderado? ¿Se acuerdan que como concepto grande habíamos dicho moderado, ni aspirina, ni estatina? Estamos siempre, chicos, ojo con cardio, porque la pregunta puede venir con, a ver, como media complicada, porque a veces toman casos clínicos combinados, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo, para uso de estatinas, yendo a esta pregunta, y ya lo vamos a ver más adelante, para uso de estatina yo tengo dos indicaciones, como hipolipemiante o como pleiotrópico. Por ejemplo, estabilizador de la placa, ¿no? Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que una pregunta recontra frecuente en donde intenta que ustedes caigan, supongamos, les ponen un paciente que tiene un infarto, que tuvo un infarto, que es coronario, no me importa si lo tuvo ahora o lo tenía, ¿sí? Tiene enfermedad coronaria, tiene enfermedad cardiovascular, porque a mí para la pregunta, si me hubieran dicho se ve es lo mismo, lo que pasa es que como estoy en cardio me ponen que es coronario, ¿sí? Y les ponen un lipidograma, es el mejor lipidograma de la historia, lo mejor que ustedes pueden haber leído. Entonces vos decís, ah, listo, ¿para qué le voy a poner a este paciente estatina si tiene el mejor lipidograma de la historia? Está mal, porque se la voy a poner para estabilizar la placa, ¿sí? O sea, se la voy a poner independientemente del valor del colesterol LDL o colesterol total o riesgo cardiovascular que el paciente tenga, que si tiene enfermedad coronaria ya sabemos que el riesgo cardiovascular es muy alto, ¿sí? Entonces, digo, yo puedo tener un paciente que tiene enfermedad coronaria, riesgo cardiovascular muy alto, con una dislipemia de la hostia, y yo digo, listo, esta estatina en este paciente me sirve como hipolipemiante y como pleiotrópico. Ahora, este paciente tiene enfermedad coronaria, pero tiene el mejor lipidograma de la historia, ¿tiene indicación de estatina? Sí. ¿Cómo qué? Como pleiotrópico, no como hipolipemiante. Pero ¿qué pasa? A mí me pueden poner una pregunta combinada, que específicamente no lo hicieron nunca, esto que les voy a decir, pero por los dudas lo aclaro, en donde vos me pongas riesgo cardiovascular según el TRAPS y dislipemia según Harrison. Y vamos a ver más adelante, por ejemplo, que Harrison dice, paciente en prevención primaria, o sea, no tiene enfermedad cardiovascular establecida, no la tiene, pero tiene un LDL mayor o igual a 190, sin otra causa, sin causas secundarias para corregir, indicación de estatina. Yo les digo a ustedes, viene el paciente, ¿sí? Pregunta de examen, tiene 200 de LDL. Con ese valor de LDL, ¿ustedes pueden decir que con el TRAPS tiene riesgo cardiovascular muy alto? No, no. No, porque el punto de corte que estábamos mirando justo en esta pregunta es que tiene que ser 230 en adelante. Ahora, ¿tiene indicación de estatina? Sí, por más que me digan que tiene un riesgo cardiovascular moderado. ¿Pero por qué tiene indicación de estatina? Porque la estoy usando como hipolipemiante. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Sí, perfecto. Bien. Ojo con eso. Lamentablemente en cardio los temas en las preguntas se mezclan todo el tiempo. Bien. Pregunta número 21. Dice, viene un paciente de 53 años, fumador, está siendo estudiado porque tiene dolor retroesternal cuando hace esfuerzos moderados. En la gamografía con talio de dipidemol aparecen zonas frías en la cara inferior que tras unas horas presentan una concentración normal de talio. ¿Qué pasa? Lo que les están planteando en esta pregunta es que están sospechando que el paciente tiene enfermedad coronaria crónica. Por eso le están haciendo una prueba evocadora de isquemia, que es la gamografía o cámara gamma, es lo mismo. Primero, como para arrancar el tema como corresponde, cuando uno está pensando en enfermedad coronaria crónica, la típica pregunta, ¿el ángulo crónico estable? Uno para hacer el diagnóstico pide una prueba evocadora de isquemia. En términos generales y para población general, la primera prueba evocadora de isquemia que utilizamos si se viene a la cabeza es ergometría, ¿sí? Y van a ver que si no es ergometría, de las otras opciones que tenemos, la otra que les toman es la cámara gamma. Una primera diferencia clara que uno tiene que tener es que la ergometría es una prueba evocadora de isquemia que solo se puede evocar con ejercicio. En cambio, la cámara gamma se puede evocar con ejercicio o con fármacos. Y acá, porque lo quiero marcar porque acá está, ojo y no confundan. Toda cámara gamma, gamografía,
el método que utiliza para ver si el paciente está correctamente perfundido, por decirlo de una forma, como si fuera el método de contraste, es un radioisótopo, que es o talio o tecnesio 99. Y como ustedes quieren ver perfusión por radioisótopo, eso lo utilizan en ejercicio y con fármacos. O sea, el talio o el tecnesio tiene que estar siempre. Ahora, ustedes acá dicen talio dipiridiamol. Entonces, este es el radioisótopo y este es el fármaco. Le evocaron con fármaco y usaron dipiridiamol. Cuando uno evoca con fármaco puede usar adenosina o dipiridiamol. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Zona fría, lo que les está diciendo es que no capta radiotrazador, no capta el radioisótopo. Por lo tanto, si yo tengo una zona que es una zona fría que no capta el radiotrazador es porque no llega. Y si no llega, es porque no está perfundido. Por lo tanto, cuando ustedes ven zona fría, están diciendo defecto de perfusión. Cuando a mí me dicen que tengo un defecto de perfusión en el momento del estímulo, con fármaco o con ejercicio, pero en el momento del estímulo, para hacer diagnóstico tengo que ver qué pasa en el reposo. Si en el estímulo está, pero como en esta pregunta, en el reposo desaparece, quiere decir que ese defecto de perfusión es reversible. Irreversible es isquemia. Ahora, si esa zona fría que yo veo con el estímulo persiste en el reposo, si hay alguna zona donde nunca le llega radioisótopo, donde nunca llega la sangre, es porque esa zona lógicamente está muerta. Eso es necrosis y eso se llama infarto. Por eso acá, como es una zona fría en cara inferior, que tras unas horas de reposo se normaliza, dicen isquemia. Respuesta correcta la C. ¿Dudas? Bien, 22. Viene una mujer de 42 años que concurre a la consulta porque tiene presión 165/89, promedio en los últimos 3 meses. En el consultorio mantiene 171/85 en el derecho, 167/84 en el izquierdo, por lo tanto no tengo dudas de que la paciente esté hipertensa. No fuma, realizó el control hace 6 meses atrás. En ese momento el laboratorio que tenía tiene un colesterol total de 209, un HDL 120, un LDL 56, 190, un LDL 50 y triglicéridos de 196 con una glucemia de 76. ¿Cuál es la conducta más adecuada? ¿Qué pasa? Primero, si la pregunta fuera qué tipo de presión tiene esta paciente, tiene hipertensión sistólica aislada, porque si ustedes miran, en todas las mediciones, en todos los brazos, tiene una sistólica mayor o igual a 140, con una diastólica obligatoriamente por debajo de 90, ¿sí? Por lo tanto, primero tiene hipertensión sistólica aislada. Segundo, si a mí me dijeran en qué estadio está en estadio 2, ¿sí? Porque estadio 2 se define cuando la sistólica es 160 en adelante y o la diastólica es 100 en adelante. Recuerden que cuando los pacientes por sistólica y diastólica caen en diferentes estadios, que sería este caso por ejemplo, el paciente siempre tiene que estar en el que peor pronóstico le va a dar. O sea, acá el peor pronóstico le daría la sistólica, y como tiene valores que son mayores o iguales a 160, es estadio 2. El consenso de hipertensión, que es el TRAPS, que habla de hipertensión, dice que los pacientes que están en estadio 2 tienen indicación de tratamiento no farmacológico más farmacológico, y dentro de lo farmacológico tendríamos que arrancar ya con 2 fármacos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, perfecto. El consenso, esta paciente tiene 42 años. El consenso dice, si el paciente que tengo adelante, paciente que tengo adelante, no es diabético, no era diabético, no tiene enfermedad renal crónica, sí, que son salvedades que el consenso da, ¿no? Tiene entre 30 y 59 años esta paciente, 30 a 59 años, tiene que arrancar tratamiento farmacológico a partir de 140 y o 90. Si está en estadio 1, 140, 159, 90, 99, sistólica y diastólica, monoterapia, un fármaco. Si está en estadio 2, 160 y o 100, 2 fármacos. ¿Bien? ¿Alguna duda? Una consulta. En Sí. estaría bien. ¿Cómo?
La A porque no estaría bien si es hipertensa. No te escuché. Se entrecorta, amor, discúlpame. ¿Qué no estaría bien? A la A. Solicitar un nuevo laboratorio para estadificar riesgo cardiovascular actual. ¿Y por qué? No te anda bien el micrófono. A ver, para. A ver, ¿para qué le pedirías nuevo laboratorio? O sea, estoy de acuerdo, entiendo dónde vas, ¿sí? Ay, pare. Me está hablando, no llego. Si anda mal, si me anda mal, no pasa nada. A ver, entiendo que hay cosas del laboratorio que te faltan. Primero, con 42 años no tengo por qué pensar a priori o sea, vos podés arrancar, no sé para dónde te estás complicando, pero ponele, vos podés arrancar para hipertensión secundaria. En general, la sospecha de hipertensión secundaria para el TRAPS en pacientes jóvenes, el punto de corte de edad es menor a 30 años. Nada, tiene 42, ¿sí? O sea que no estaríamos ahí. Segundo, es verdad que yo puedo querer saber si el paciente tiene, por ejemplo, daño de órgano secundario de hipertensión y hay cosas que me faltan. Me falta una función renal, me falta una albuminuria, o sea, hay cosas que faltan. Estoy de acuerdo, ¿sí? Ahora, independientemente del riesgo cardiovascular que esta paciente tiene indicación de tratamiento farmacológico. Y eso es indiscutible. Y es lo primero que tenés que hacer, porque tenés la presión arterial confirmada. ¿Sí? Entiendo que vos me podés decir, sí, está bien, pero si yo le pedí un laboratorio y esta paciente tenía proteinuria, el fármaco que voy a elegir es otro. O quizás es más fácil. Y sí, está bien lo que estás diciendo, pero no es el concepto que vos tenés que tener, que es, tiene indicación de tratamiento farmacológico porque tiene valores mayores o iguales a 140 y específicamente, si la pregunta hubiera sido más fina, con 2, ¿sí? Por un lado, ¿me va siguiendo? Porque tiene 160, primer punto. Y segundo punto, y ahí voy a algo, porque entiendo dónde vas, y voy a algo más fácil, podría haber arrancado por ahí la respuesta. Si tiene 165 de sistólica, tiene 171 de sistólica, y tiene 167 de sistólica, ¿no conoces el riesgo cardiovascular ya? Para el TRAPS, todo paciente que tenga 160 de sistólica y o 100 de diastólica era una de las variables que por severidad los ponían muy alto riesgo. Por lo tanto, ni siquiera necesita un laboratorio. O sea, hay 20 formas diferentes para llegar a mejor opción, es la B. ¿Sí? Claramente, no pasa nada. Claramente lo último que te expliqué es lo más concreto, lo más rápido y lo más certero. El otro es una mezcla de juicio clínico y práctica, pero por 20 lugares diferentes no sería la respuesta. Bien, 23. 23, esta es de municipalidad. Dice, varón de 45 años concurre a la consulta para un control de salud, la presión arterial es 145/89, constituyendo el tercer registro de presión arterial elevada con valores similares en el último mes, o sea, listo, les están diciendo es hipertenso. El examen físico es normal y solo tiene un índice de masa corporal de 28, o sea que les dicen sobrepeso. En estas circunstancias, ¿cuál es la medida más efectiva para reducir la presión arterial? A ver, yo siempre le digo lo mismo. El cuadrito de cambios de hábitos, ¿sí? O hábitos saludables, o modificaciones del estilo de vida, el cuadrito lo vimos 1000 veces, no lo estudiamos nunca. O yo por lo menos no lo estudié nunca, y no lo estudié ni antes ni ahora. Yo no me pongo a estudiar de memoria cuando leo hipertensión arterial. Bueno, si el paciente baja de peso, eso impacta la presión arterial entre 8 a 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilos. No, ni en pedo, psicotizante, o sea, yo entiendo cuáles son los factores de riesgo que tengo que corregir, los corrijo y entiendo que va a impactar favorablemente. Nadie tiene dudas de que si a un paciente le modifico el peso, obviamente va a impactar favorablemente en la presión arterial. Si ese paciente tiene una dieta equilibrada, si ese paciente no fuma, si ese paciente tiene un consumo de alcohol controlado, son todas variables que de forma aditiva le controlan la presión arterial. Yo no lo vi nunca, y no serían unos guachos si les hacen esto, nunca creo que les tomen milímetros de mercurio por modificación en el estilo de vida, por hábito, ¿sí? Ahora, ustedes lo ven en esta pregunta, lo que más y lo que menos, ¿sí? Cuando un paciente tiene como variable controlar el peso, el hábito que más va a impactar en el control de la presión arterial es controlar el peso. Si no, la otra cosa que les podrían llegar a tomar es yendo para el otro lado.
¿Qué es lo que menos puede impactar como modificación en hábito o modificación del estilo de vida para control de presión arterial? Según el consenso, el consumo en el alcohol, ¿sí? De las modificaciones que uno puede hacer es el que menos impacto tiene en cuestión de milímetros de mercurio. Entonces, 23, respuesta correcta, C. 24, dice, viene un paciente, tiene 60 años, es diabético tipo 2, tiene el diagnóstico de angina estable, secundaria cardiopatía isquémica por oclusión subtotal del tercio medio de la DEA. En un paciente con estas características, ¿qué tratamiento ha demostrado reducir los riesgos de muerte, infarto y evento cardiovascular mayor? Vamos a organizarnos porque esta pregunta es difícil. Primero, dice, presenta el diagnóstico de angina estable, secundaria cardiopatía isquémica. ¿Qué quiere decir angina estable? Angor crónico. Me están tomando un síndrome coronario crónico. Lo que uno tiene que entender es que todo paciente que tiene un síndrome coronario crónico, lo primero que tiene que tener como tratamiento para su síndrome coronario crónico, para su angor crónico, es fármacos. No puedo dudar de que ese paciente tiene indicación de una aspirina, de una estatina y de un beta bloqueante como mínimo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La típica pregunta que les hacen es, viene el paciente, ¿sí? Viene el paciente, supongamos, 1000 veces tomada, paciente coronario crónico, correctamente tratado, tratamiento farmacológico máximo, y con tratamiento farmacológico máximo sigue con dolor. Si con tratamiento farmacológico máximo sigue con dolor, lo que yo le puedo ofrecer como técnica terapéutica es revascularizarlo. Cuando yo quiero revascularizar un crónico, igual que para el agudo sin supra, la revascularización va a ser angioplastía o bypass, nunca fibrinolíticos. ¿De qué depende que haga angioplastía o bypass? De la lesión anatómica que encuentre cuando le hago el estudio hemodinámico. Y acá voy con el concepto que ustedes tienen que tener. Coronario crónico, pregunta que les toman, es indicación de bypass, ¿sí? Entonces, el libro da 5 indicaciones de bypass. ¿Cuál tiene que ser su razonamiento? ¿Este paciente se tiene que revascularizar? Busco en la pregunta del examen a ver si hay alguna variable para bypass. Hay una, marco bypass. No hay ninguna, no me importa lo que dice, marco angioplastía. ¿Cuáles son las 5 indicaciones que da la bibliografía para bypass? Se las digo en orden. La más tomada es que tenga enfermedad significativa del tronco de la coronaria izquierda. Enfermedad significativa del tronco de la coronaria izquierda. 1. 2, que tenga enfermedad de 3 vasos más diabetes. 3, que tenga 3 vasos más PEI menor a 50. ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, súper. 4, que tenga 2 vasos, de los cuales obligatoriamente uno tiene que ser la porción proximal de la descendente anterior. 2 vasos, de los cuales uno, sí o sí, porción proximal de la descendente anterior, más diabetes. Y la última, 2 vasos, de los cuales uno tiene que ser sí o sí la porción proximal de la descendente anterior, más PEI menor a 50. ¿Me siguieron? Sí, perfecto. Bien. Ahora, acá dice que es diabético, pero tiene obstrucción subtotal del tercio medio de la descendente anterior. O sea, es diabético, tiene un solo vaso, es la descendente anterior y está en la porción media. O sea, ¿estoy diciendo alguna de las 5 que conté? No. Por lo tanto, tiene indicación de angioplastía. Por ahí me están preguntando. El punto 5, ¿y no es concluyente? Agus, no sé qué me estás preguntando. ¿Qué quiere decir el punto 5 y no es concluyente? Es que, a ver, las indicaciones son
absoluta, significativa del tronco de la coronaria izquierda. Ahí no necesitas ni diabetes ni FEI. Si encima lo tienes, sumas más, pero con tronco de la coronaria izquierda significativo, adentro. Y después vos tenés que tener lesión anatómica, que ahí va a ser 3 vasos, o en lugar de los 3 vasos, 2 vasos de los cuales uno tiene que ser la porción proximal de la descendente anterior, porque no puedes poner en esa parte un stem, y a esas lesiones anatómicas, los 3 o los 2 con proximal de A, le tenés que sumar o diabetes o FEI menor a 50. ¿Me seguís? Bien. Entonces, acá, yo les decía, tiene un solo vaso, es la porción media de la DA, y por más que sea diabético, acá no me alcanza para decir que tiene indicación de bypass. Por lo tanto, lo van a revascularizar, y la técnica de revascularización que le van a dar va a ser angioplastía. La pregunta decía, ¿qué tratamiento ha demostrado reducir los riesgos de muerte, infarto y evento cardiovascular mayor? Si ustedes piensan en este paciente, ¿qué le tienen que dar? ¿Cómo lo voy a tratar? Es tratamiento médico farmacológico, aspirina, betabloqueantes, antiisquémico, estatina, zaraza, y revascularizar por angioplastía. ¿Qué le reduce la mortalidad? El tratamiento médico. Porque el concepto que les están tomando y que tienen que saber es que en coronarios crónicos la angioplastía no reduce la mortalidad, sino que mejora los síntomas. En coronarios crónicos, angioplastía no reduce la mortalidad, mejora los síntomas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, sí. Bien. Por lo tanto, a ver, dicho de otra forma, ¿qué técnica de revascularización en coronario crónico reduce la mortalidad? El bypass. Pero a los que tienen indicación de bypass, que son los 5 que les dije, ¿sí? Entonces, ojo, en base a cómo está hecha la pregunta, quizás es la respuesta que uno tenga que elegir. ¿Alguna duda? ¿Nada? No. Bien. Avanzamos muchísimo, nos iba a realcanzar las 2 horas. Estamos en la pregunta 24. Cortamos acá, chicos. Me hacen acordar que tenemos que retomar de la 25, ¿sí? Yo hablo con la coordinadora administrativa y les voy a decir cuándo enganchamos, ¿les parece? Dale, Dale, perfecto. buenísimo. Dale, Dale. mil gracias. Muchas gracias.